Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche maravillosa porque seguimos dependiendo de ti y sabemos que lo que más te agrada a ti es que te conozcamos, que te entendamos y que comprendamos los tiempos que estamos viviendo, para que en todas las cosas, Señor, que tú has prometido darle a tu iglesia, de ninguna tengamos necesidad. Oramos por estas familias que están hoy aquí presencialmente y por todas las familias que pueden ver este servicio a través de la internet. Te entregamos todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret, de Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. A partir del día de hoy, con la ayuda del Señor y hasta donde Dios permita, estaremos estudiando revelaciones de los evangelios. Revelaciones de los evangelios. Bueno, hay una cosa muy interesante y hoy vamos a empezar con el libro de Lucas, el evangelio de Lucas. ¿Y por qué empezamos por Lucas? Vamos a empezar por Lucas, pues que estudiando estos temas, el Señor me puso en el corazón un día que debía empezar por aquí, por Lucas. Y es que Lucas tiene unas revelaciones muy tremendas y tiene cosas que no se encuentran en los demás evangelios. Así que vamos a empezar por estudiar. El inicio de este tema es los evangelios. ¿Qué tienen que ver los evangelios con los tiempos que estamos viviendo? ¿Y qué quiere revelar Dios a través de los evangelios? Que son 4: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 que son similares: Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio que no es sinóptico, es el que no se parece a los demás, que es Juan. Son 4. ¿Qué tienen que ver estos 4 con lo que está pasando hoy? ¿Y por qué a Dios se le metió que el Hijo de Dios, que es Dios, Jesús de Nazaret, vino para revelarnos el evangelio? Ya sabemos que evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa evangelio. Y estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que un día Dios traería noticias nuevas, buenas noticias. Y la mejor de todas las noticias que se ha producido en el tiempo de la venida de Jesucristo es que Dios se había hecho carne y venía a la humanidad para salvar lo que se había perdido. Lucas nos habla mucho de el que se vino desde el cielo para salvar lo que estaba perdido. Pero vamos a entrar en algo muy interesante. Antes de estudiar los 4 evangelios y empezando hoy por Lucas, veamos qué es eso de los 4 evangelios. En primer lugar, ¿quién escribió este libro de Lucas? Lucas es un médico, un hombre que puede estar entre los 40 años promedio, pero es un médico bastante dado a la historia. Y este médico conoció o se hizo amigo de un fariseo que se convirtió a Jesucristo en los días en que Cristo había muerto. Nosotros sabemos que había sacerdotes de esa época que les gustaba la predicación de la palabra del Señor Jesucristo, pero que por miedo con sus compañeros no sentían libertad de buscarlo abiertamente, es decir, de que los vieran acompañando a Jesús. Empezando porque los fariseos, el grupo sacerdotal al que pertenecían, ese grupo era perseguidor de Jesucristo y muy crítico de las enseñanzas de Jesús. Entonces, pues a uno de ellos, que fue al que el Señor pues de noche se lo encontraba y le hablaba, y que venía de noche a preguntarle al Señor, allá en el libro de Juan, en el capítulo 3, vas a ver a este sacerdote y a otros sacerdotes. Entre esos sacerdotes había un sacerdote perteneciente a los fariseos que se llamaba Teófilo. Y Teófilo significa amigo o amador de Dios. Teos, Dios; filios, amor, allegado, amistad. Y entonces este sacerdote, muy seguramente habiendo seguido a Jesús, pero después de él haber muerto, él se ponía a pensar: ¿será que este hombre que murió si era verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Si sería el Mesías? ¿Cómo hago para confirmar? Allá en el libro de Juan, un momentito, vamos al capítulo 3, un segundito,
en este preámbulo que es muy interesante y espero que le pongas cuidado porque va a ser para ti muy importante. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, y aunque no es el Evangelio que estamos estudiando hoy, encontramos a un hombre en el capítulo 3 que también es un hombre fariseo como Teófilo. Y se habla más de este hombre llamado Nicodemo que de Teófilo. De Teófilo uno ve por ahí 2 veces o un poquito más en toda la Biblia, pues en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Lucas le dedicó este libro a Teófilo? ¿Por qué Teófilo, siendo fariseo como Nicodemo y como José de Arimatea, el que recogió el cuerpo de Jesús, también era fariseo? Todos ellos eran sacerdotes, pero entre todos los sacerdotes que había en la época de Jesucristo, solo una parte de ellos ya habían escuchado las enseñanzas de Juan el Bautista, primo de Cristo, y habían sentido ir a bautizarse en el bautismo de arrepentimiento en agua. Pero no todos los sacerdotes creían en Jesús. Estos, especialmente estos 3 que estoy mencionando, Nicodemo, un hombre mayor de edad, José de Arimatea, que cargó el cuerpo de Cristo y bueno, lo enterró en la tumba que era propiedad de él, era un hombre pudiente, comerciante. Y ahora el que vamos a tratar, Teófilo. Si tú ves en el capítulo de Juan que estamos viendo 3, versículos solamente 1 y 2, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos, un hombre de alto puesto sacerdotal. Y dice que él venía de noche. Rápidamente, solamente este versículo, vamos a verlo ahí en la pantalla que tú tienes enfrente. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que es un término para los rabinos de la época, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces venía de noche y le preguntaba, Jesús le daba clase de noche. Pues a Teófilo el que le dio clase no fue Jesús mismo. A Teófilo el que le da clase magistral y por medio de una investigación fue el médico Lucas. Regresamos a Lucas en el capítulo 1. Hagamos la introducción a Lucas y luego les cuento algo interesante. En Lucas, en el capítulo 1, dice Lucas 1:1: ya que muchos intentaron reunir, resumir o agrupar. Vamos aquí en la versión que tenemos acá. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. A ver, en palabras más castizas, que escribió este libro, que es Lucas, un médico que no fue ni siquiera apóstol, él no es apóstol de Cristo, solo es un hermano creyente que se convirtió siendo médico y que se hizo parte del ministerio del apóstol Pablo. Eso, era parte de los que se convirtieron con el apóstol Pablo y llegó a ser muy allegado, muy amigo de Pablo. Pero ni Lucas ni Pablo conocieron de vista a Jesucristo, ni lo abrazaron, ni le dieron la mano, ni lo conocieron vivo. Los dos conocieron, tanto Lucas como Pablo, conocieron del Señor Jesucristo después de muerto. Pablo, sí, se le presentó el Señor después de muerto, pero a Lucas no se sabe si se le apareció Cristo porque en ninguna parte dice. Pero lo que sí es interesante es que que estamos hablando, fariseo, llamado Teófilo, le pide el favor, según parece, al hermano Lucas, médico. Le dice: hombre, usted que es un médico muy eminente, estudioso, juicioso, que no se come las cosas por entero, ¿por qué no me hace un gran favor? Yo le pago, quién sabe cuánto le cobraría, no se sabe. Pero lo que sí es que compromete a Lucas, al médico, para que haga una exhaustiva investigación de todos los hechos que pasaron en el tiempo de Jesús. Y este historiador, hermano creyente, se pone a la tarea de preguntarle a la señora de la esquina, al vendedor de la plaza, preguntarle al que carga los burros, preguntarle al publicano, preguntarle al sacerdote, preguntarle al soldado romano, preguntarle a los convertidos y a los no convertidos, como un investigador privado. ¿Qué vio? ¿Usted qué oyó? ¿Usted estuvo parado al lado de Jesús? ¿Qué más dijo él en este momento? Pero lo principal es que él averiguó primero, claro, con los que realmente estuvieron al lado del Señor Jesús. Así que lo que vamos a estudiar nosotros no son historias de un pastor que se inventó,
ni un loco por ahí que le dio por escribir bobadas. Este libro de Lucas, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, que parece que también lo escribió, por cómo comienza, lo escribió también el médico Lucas. Es una historia que todos deberían conocerla. Por eso he optado por, en el estudio y revelación de los evangelios, empezar por Lucas, porque Lucas es una persona que le está entregando a usted una investigación seria, histórica. No como muchos dicen que el papel aguanta todo y que la Biblia eso es un invento de hombres. Esto es una investigación seria. Y comienza así como lo estamos leyendo. Vamos al versículo 2 y dice que él está contando el resumen de lo que investigó, tal y como qué, tal, o de las cosas tal como nos las han transmitido los que desde el principio, ¿qué fueron? Testigos, oculares, vieron, y ministros de la palabra, pastores, hablaron con gente que sabían las cosas como pasaron. Para tener la versión más completa hay que escuchar a varios. De esa manera el versículo 3 entonces sigue diciendo Lucas, me ha parecido bien, también a mí, me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Entonces ya sabemos que el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, fue un libro escrito por un médico que no era apóstol, que era un hermano de la congregación y que lo escribió por una investigación que le pidió un fariseo que ahora quiere saber más de Jesús y si él era verdadero, y las historias que se dicen y todo lo que se decía acerca del Señor era verdad. Qué interesante. Vamos a meternos ahora en el último de todos estos versículos iniciales, que es el versículo 4. Se lo dedican a un hombre llamado Teófilo, o le entregan el manuscrito, la investigación. ¿Para qué? Y él le dice para qué se la entregó, para qué le hizo ese trabajo. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. O sea que este señor fariseo llamado Teófilo no solamente pide investigación, sino que fue miembro de los primeros convertidos a Jesucristo. Solo que él ahora quiere saber más y paga por averiguar. ¿Por qué los evangelios son tan importantes? Ahora hago un paréntesis y me voy a otro lado. Porque los evangelios están revelando quién era el Salvador de la humanidad. Cada uno de ellos, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos muestran una faceta, un perfil de quién era Jesucristo, el Hijo de Dios, y qué había venido a hacer. Y a Dios Padre, por el Santo Espíritu de Dios, le reveló a estos hombres, a los demás que escribieron como Marcos, como Lucas, como Juan y también como Mateo, que era un hombre que cobraba impuestos duro, y que Mateo también le tocó terminar escribiendo un libro, el Evangelio de Mateo. Algo el Espíritu Santo tenía para contarnos a toda la humanidad hasta estos tiempos en 4 partes. Y toda persona que quiera ser un verdadero creyente en Jesucristo debe conocer los 4 evangelios. Y los 4 evangelios estaban revelados desde la antigüedad. Mira qué curioso. Nos vamos al libro de Ezequiel para saber dónde se empezó a hablar de los evangelios de manera sobrenatural. Vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 1. Si no alcanzamos hoy, pues continuamos, pero voy a tratar de resumir y acortar el tiempo. Allá en el libro de Ezequiel, que es un profeta de los profetas mayores, le sucedió por allá en el año 30, y dice ahí que al 5.º día del 4.º mes, estando él, cuenta Ezequiel, ¿no? Esto es en el Antiguo Testamento. O sea, estos son como 500 años antes de Jesucristo. Bastante tiempo. Estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, allá en Babilonia, los cielos se abrieron. ¿Y qué le mostró Dios a este profeta? Y vi visiones de Dios. Entre esas visiones, póngame cuidado, Dios que le mostró a Ezequiel. Dios le mostró a Ezequiel una parte del cielo o el cielo. Le mostró el trono de Dios, pero no pudo ver bien a Dios, pero vio el brillo tan espectacular, la gloria tan tremenda que salía
del cuerpo de Dios, porque Dios, aunque es espíritu, tiene un cuerpo espiritual, y vio parte del trono y vio cómo era el trono, los colores como de un arco iris que simbolizan promesas eternas de Dios, pactos de Dios. Vio cosas terribles, vio querubines, que son la criatura de más alto nivel de servicio en la Biblia, que se llaman los querubines. Vio serafines, ángeles de 6 alas, y vio unos querubines que son nombrados como 4 muy especiales. ¿4? Entonces ya voy viendo por dónde va la cosa de mostrar 4. ¿Qué tal si vemos esos querubines mostrados en el libro de Ezequiel? ¿Y qué relación tienen esos querubines con el Nuevo Testamento y en este caso los evangelios? Cuando el profeta vio a los querubines, le asustó porque ellos eran o son seres muy diferentes a los demás ángeles. Los querubines son el nivel más elevado de ángeles que hay en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos están ahí, junto al trono de Dios todo el tiempo. Y la mayoría de ellos, según lo que vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, todos los días, a toda hora, están pegaditos cerca del trono de Dios, por arriba, por abajo, según lo vamos a ver, y ellos se la pasan diciendo de noche y de día: santo, 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 santo. En hebreo, kadosh, 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 kadosh. Eso es lo que ellos dicen permanentemente. O sea, Dios mío, seres tan pegados a Dios y que solo están para adorarlo y llamarlo santo, santo, santo. Pero ellos son raros. Vamos a mirar Ezequiel capítulo 1, parte de introducción de los evangelios. En el capítulo 1, en el versículo ahora 10, vamos a leer incluso, sí, el 10. Dice que son 4 desde el 8, vamos a verlo desde el 6. Vamos a ver desde el 5, más atrás, 5, para que usted quede un poquito más completo con la enseñanza. Allá alrededor del trono, dice que desde el centro del trono, desde el centro, ¿qué salía desde el trono de Dios? Dice, en su centro había figuras semejantes. Bueno, esto hablando del centro, es hablando de una nube como con fuego que había ahí. Y dice que del centro de ese lugar, acá, había figuras semejantes. ¿A cuántos? 4 seres vivientes. Y este era su aspecto. ¿Qué forma tenían? A ver, dice, tenían forma humana. Tenían forma humana. Pero ¿cómo es? ¿Cómo son? Veámoslos en la siguiente porción. Entonces, son 4 seres. Y ahora, grábese el número 4. 4 seres. Pero ahora cada uno tiene ¿cuántas caras? Tenía cada uno 4 caras. Y además, ¿qué tienen también? 4 alas cada uno de ellos. 4 seres, 4 caras, 4 alas. ¿Sabías tú que aquí Dios ya nos estaba empezando a hablar de los 4 evangelios? Y lo vamos a explicar por qué. Resulta que si usted viera que se le aparece una figura como humana, pero en la cabeza tiene 4 caras, una cara que mira para adelante, otra cara para la derecha, otra cara mira a la izquierda y una cara que mira para atrás, usted saldría corriendo y diría: se me apareció el diablo. Pero no va a sentir como cuando se aparece el diablo horrible, porque si se le llegara a aparecer uno de estos, como los vio Ezequiel, usted sentiría ganas era de llorar y de caer quebrantado y de alabar a Dios. No postrarse ante ellos, porque uno no se debe postrar delante de los ángeles, de ni un ser humano. El único que uno debe postrarse ante Dios. Así que estos seres tan raros con 4 caras son la revelación de la personalidad de Jesucristo. Explico de nuevo. A ver, mira, cada una de esas criaturas lo que está diciendo es Cristo, Cristo, o sea, Cristo adelante, Cristo a la derecha, Cristo a la izquierda, Cristo atrás. 4 caras. Y cada cara refleja la personalidad de Jesucristo. Veamos cuáles son las formas de esas caras. Y ahora dice el versículo siguiente. Estamos en Ezequiel capítulo 1, ¿cierto? Vámonos hasta el versículo también 8.
Por debajo de sus alas, que son 4, tenían brazos humanos a los 4 lados, ¿cierto? Y los 4 tenían sus caras y sus alas. En el versículo 9 dice: las alas se tocaban la una con la otra, no se regresaban, ellos nunca echan para atrás, nunca se van para atrás, no se volvían al caminar, sino que cada uno caminaba según la orientación de su rostro. Es decir, ¿por qué dice uno que no se echaban para atrás? Porque donde quiera que él se mueva, hay alguien mirando para el frente. ¿Me entiendes? Imagínate una figura aquí que tiene 4 rostros. Si va para adelante, va para adelante, pero si va para atrás, no va para atrás, porque atrás hay uno que va mirando para el frente. Y si coge para la derecha, no va de medio lado, porque la cara del lado derecho está mirando para el frente. O sea, siempre, de todas maneras, esos seres están mirando para adelante. ¿Será por eso que la Biblia dice que el que está con Cristo no retrocede? ¿Cierto? Y dice la Biblia: el que se vuelva atrás no me agradará a mí. Ahora, qué curioso, en el versículo 10 llegamos a una clave. ¿Y qué dice el verso 10? Y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Vamos a mirar. Los 4 tenían cara de ¿qué? Entonces, tienen cara de león a la derecha. ¿Qué pasó con los leones que los necesitaba hoy para esta transmisión? Se cayó. Qué lástima, se nos cayó el león de la tribu de Judá. Y ya lo necesitaba para hoy, y justamente hoy se cayó. No sé si fue el viento, pero allá hay otro, creo que allá hay otro león. Mira, el león, ¿lo tienes? ¿Alguien lo tendrá por ahí? ¿Alguien sabrá dónde cayó? Si lo podemos traer y lo ponemos acá, porque es muy importante. Gracias, hijo. Miren, hermanos, ¿por qué tiene cara de león esta criatura o estas criaturas, y la cara de león la tiene al lado ¿qué? A la derecha. Sí, gracias, la podemos colgar aquí. Hijo, gracias, Dios te bendiga. ¿Por qué tiene cara de león a la derecha? Miren, el león es el rey de la selva, de las criaturas, el rey. Y el rey tiene ¿qué es lo que más ejerce un rey? Autoridad. Y la autoridad está señalada en la vida de nosotros y de las personas que le servimos al Señor como la mano derecha. Siempre que Dios se aparece para proteger, para ayudar, aparecía a la mano derecha. La mano derecha. El león es autoridad. Y tiene que estar el león entonces, como es rey y como es autoridad, tiene que estar a la derecha. Por eso Satanás quiere quitar la autoridad de la raza humana, quitándole a Cristo de su corazón. El día en que usted pierda a Cristo de su alma y de su corazón, usted está sin autoridad. Usted ya no es del rey. Por eso el diablo pide que la gente se marque ¿en dónde? Ahora que venga el anticristo y nosotros nos vayamos, van a pedir que la gente sea marcada ¿en dónde? En la mano derecha y en la frente. Es decir, le quieren quitar la autoridad de Dios sobre la vida de la humanidad. Entonces es el león, así se le ha conocido a Jesucristo como el león, a Yeshua como el león de la tribu de Judá. Allá abajo en hebreo dice Yeshua, Ariá, le maté, Yehudá. Le maté no es que lo maté, no, es que se dice en hebreo así, ¿no? Yeshua, Ariá, le maté, Yehudá, el león de la tribu de Judá. Gracias, hijo, ya, no te canses tanto, ya. Queríamos ilustrarlo, Dios te bendiga. Eso representa a uno de los 4 evangelios. A uno de los 4 evangelios. O sea que uno de los 4 evangelios nos va a hablar ¿de quién? Del león de la tribu de Judá. Y el león es el rey. Así que hay un evangelio que nos muestra a Jesucristo como ¿qué? Hay un evangelio que nos muestra a Jesucristo como el rey. Y es el evangelio de Mateo. Mateo habla de la autoridad de Cristo Jesús. Pero después lo vamos a ver con detalle. La otra cara, vamos rápidamente a la otra cara. La otra cara dice que era ¿qué?
cara de toro, dice aquí. No, pues tampoco toro, pero en los evangelios se muestra como cara de buey, de buey. Y más adelante, allá en Ezequiel capítulo 10, verso no sé si es 14, también dice cara de querubín, porque es un querubín, pero cara de buey. Ahí lo ponen como toro porque el buey se parece al toro, pero específicamente se relaciona con el buey, porque el buey sufre trabajando. ¿Para qué es que se pone al buey? Para trabajar. Y el buey se deja poner el yugo. Ustedes han visto que para poder tirar la carreta o sembrar, se ponen los dos bueyes en una ¿qué? En un yugo. Y los dos bueyes junto al yugo trabajan y ayudan a sembrar la tierra. El buey es la imagen de un siervo que trabaja y que sufre tanto hasta derramar su sangre. Así que entonces la otra cara que estamos viendo aquí es la cara de un buey y va a la izquierda, porque un buey nunca se pone por encima de todos. Un buey, mire, un buen servidor nunca dice, yo soy servidor de esta. No, el servidor dice a la orden, ¿qué le podemos servir? ¿Qué podemos hacer por usted? Y Cristo no vino a lucirse, aunque era rey, lo dijeron los demás. Usted es el rey, tú lo has dicho. Allá en la cruz le pusieron, aquí está el rey de los judíos, el rey. Pero cuando le preguntaban, ¿usted es rey? Tú lo has dicho. Pero en cambio él sí se decía que era el que había venido a servir, ¿cierto? Hablaba de él como servidor dispuesto a morir, a servirle a su padre, un buey perfecto. Segunda imagen, y ese buey que está revelado ahora justamente en el libro de Lucas que vamos a estudiar hoy, porque Lucas revela a Jesucristo como un siervo, como un servidor, como un buey que sufre, que derramaría su sangre. Así que ya hemos visto dos evangelios. El primero es el evangelio de Mateo y tiene la imagen de un león. Por lo general, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la capa, el color de la capa que le ponen a un rey? Púrpura, ¿cierto? Púrpura. Así que Mateo es el evangelio de color púrpura. ¿Por qué? Porque la púrpura es símbolo de traje real. Y se acuerdan a Cristo Jesús, como él había dicho que era rey, se burlaron los soldados de él, le pusieron una corona de espinas. ¿Y qué se les ocurrió mandarle a poner encima a Cristo? Un manto púrpura. Y se le arrodillaban y le decían, a ver, rey, diga quién le pegó. Rey, profetice. ¿Usted es el rey? Era rey, llevó el manto púrpura, ¿sí? Ahora, el buey cuando sufre hasta que da lo máximo, derrama su sangre. Así que entonces el evangelio de Mateo es púrpura. Pero el evangelio de Lucas ¿es de qué color? Rojo carmesí. El evangelio de Lucas es el siervo sufriente y el color es el rojo carmesí. ¡Qué tremendo! Ahora miremos, por ejemplo, el siguiente personaje de la otra cara. Dice, y los cuatro tenían cara, también en la parte de atrás, ¿cara de qué? No, es que, a ver, si quieren regresemos a Ezequiel capítulo 1. Estamos viendo el versículo 10. Lucas 1, 10, ¿sí? La primera de las caras era ¿de qué? De hombre. Nos saltamos la primera cara. O sea que la cara que iba adelante, la primera era de hombre. O sea que aunque hay tres de animal, la principal, bueno, no podemos decir la principal, la que iba al frente, si es oficial, porque es la primera, era de hombre. Y esa de hombre nos está revelando un evangelio que fue dirigido a los hombres que se creían los hombres más perfectos. ¿Quiénes eran? La belleza, los músculos, los atletas de la época. ¿Quién era el imperio más notorio en esa época de Cristo? El más fino, los filósofos, los griegos. Los griegos se sentían el cuerpo perfecto, el deporte, todo era. Tienes perfil griego, ¿no has escuchado esa palabra?
tienes perfil griego, o sea, tienes el perfil perfecto. No, yo no, te lo digo a ti. Así que entonces el evangelio de Marcos es el evangelio de color blanco, porque está hablando del hombre blanco, del hombre perfecto. Y no es porque el blanco sea perfecto y los hermanos morenos sean malos, no, es porque está dirigido al hombre que no tiene mancha, al hombre perfecto. El evangelio blanco es el evangelio de Marcos y está dirigido a los griegos que se sentían los más perfectos. Pero también en la parte de atrás, por último, había una cara que era ¿de qué? De águila, de águila. ¿Por qué, pastor, ustedes le pusieron al ministerio de ustedes, le pusieron el ministerio como las águilas? Porque las águilas hablan de una de las imágenes de los perfiles de Cristo Jesús. ¿Y por qué de águila? Porque resulta que el águila hace su nido ¿en dónde? En la parte más alta, en las alturas tiene su nido, ¿cierto? Al Señor se le llama también la gran águila en la Biblia. Y además el águila viene de lo alto. ¿Y Jesús de dónde vino? Jesús vino de arriba. O sea que el evangelio que representa el águila representará entonces al que vino de arriba. Precisamente ese es el evangelio de Juan, porque Juan nos habla de Jesús como el verbo que vino, que estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el águila en el libro de Juan. Jesús es el evangelio de Juan con la versión de el águila. ¿Y cuál es el color del cielo de donde vino Jesús? ¿Cuál es el color del cielo? Negro. Bueno, será ahorita de noche, ¿no? Pero por lo general los cielos son de color azul. Así que el evangelio de Juan es el evangelio azul porque nos habla de la divinidad de Cristo Jesús. Con esto solo quiero hacer una introducción, podríamos hablar mucho más de esto, de los 4 evangelios. Pero además, allá en el libro de Éxodo, un poquito más atrás, si tomamos aunque sea un segundito de tiempo, en el libro de Éxodo, Dios le dijo a ellos, cuando salieron de Egipto, que tenían que hacer llamémoslo así, tenían que construir una cantidad de elementos que se debían poner en el tabernáculo, que era como el templo móvil, una carpa grande donde ellos iban a hacer sacrificios afuera y adentro, 2 saloncitos, uno que se llama el lugar santo y otro que se llama el lugar santísimo. Pero además Dios les dijo que deberían en ese santuario llamado el tabernáculo hacer cosas. Y la gente tuvo que aportar telas, tuvo que aportar joyas, tuvo que aportar alfombras, bueno, para poder construir esas cosas que se iban a colocar allá adentro. Así que en la Biblia nos estamos encontrando allá en el capítulo de Éxodo 31, 32, 33, que además Dios les dijo que ellos tenían que sacar cosas. Y entre las cosas que sacaron, el Señor les enseñó que debían traer cosas de color azul, cosas de color rojo, que tenían que tener cosas de color carmesí, claro, rojo, sangre, y cosas de color púrpura. Volvió a nombrar las 4 cosas que hablan del evangelio. Siempre desde la antigüedad Dios vino hablándoles a ellos de la revelación que un día iban a tener que ser ellos conocedores de el Cristo de la gloria. Eso lo dejamos para otra explicación más adelante. Nos vamos para Lucas y si no, no vamos a predicar Lucas. Vamos a mirar. En el evangelio de Lucas capítulo 1, que es el evangelio que representa que presenta al buey sufriente que sangra y muere por nosotros, el rojo carmesí de su sangre, dirigido el evangelio, perdón, yo dije que de Marcos era para los romanos, era para los griegos Marcos, Lucas griegos y los otros son los romanos, perdón, corrijo ahí para que usted corrija ese apunte que tiene ahí. Vamos a leer el versículo 5. Versículo 5. Evangelio de Lucas, iniciamos oficialmente el Evangelio de Lucas. ¿Por qué Lucas los griegos? Aunque sí los griegos se sentían perfectos, hay algunos que dicen que los griegos para Marcos y otros que los griegos carmesí, pero hay una confusión, pero la aclaramos inmediatamente. La verdad es que a los griegos no les gustaba servir, sino que les sirvieran. Los griegos pagaban para que les sirvieran.
pero a ellos poco les gustaba eso de agacharse, coger el trapo, limpiar, sembrar. Ellos pagaban para que les hicieran eso. Es el evangelio que va dirigido para que el hombre sirva. Capítulo de Lucas 1, versículo 5, y empezamos oficialmente. Vamos a ir al comienzo de esta enseñanza. Oficialmente, versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Recuerde que Herodes, este es Herodes el Grande, que reinó como 33 años. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías. No sé si ustedes me pueden colaborar, los hermanos que están allá en la cabina, y colocamos la versión BHTI, si se puede, BHTI, para ilustrarles una cosa muy interesante. Y póngale cuidado a esto. Esto es lo primero que investigó Lucas. Todo eso. En el versículo ahora nombra, dice: había en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote de nombre Zacarías, que pertenecía a una clase sacerdotal. Habían 24 clases de sacerdotes, o más bien grupos de sacerdotes para que hagan el oficio en el templo. Y él, este señor llamado Zacarías, era del grupo, de uno de los 24 grupos que prestaban servicio, de la clase o del nombre del grupo de Abías. Ellos eran descendientes, él en este caso, Zacarías, era descendiente de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sacerdote que fue hermano de Moisés. Y solamente estos sacerdotes de la orden de Aarón podían prestar el servicio como sacerdotes. ¿Cuántos años habrían pasado desde los días de Moisés hasta acá? Hermano, 1000 años aproximadamente, o más, casi 2000 años. Así que 2000 años siendo sacerdotes. Y ese sacerdote llamado Zacarías, anciano ya, tenía una esposita que se llamaba Elizabeth. Y vamos a ver la primera revelación, porque el tema que estamos enseñando se llama Revelaciones de los Evangelios, y hoy Revelaciones de Lucas. Capítulo 1, versículo 5, en la parte final que estamos leyendo, y dice: Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón. Y su nombre, ¿cómo se llamaba la esposita de él? Y su nombre, Elizabeth. ¿Qué dicen de Elizabeth? Vamos al versículo 6 y 7. Ambos eran justos delante de Dios, conduciéndose irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había algo curioso. Versículo 7 dice: y no tenían hijos, no tenían descendencia. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Quiero recordarle algo. Dios nos ha hecho una promesa desde el Antiguo Testamento a sus hijos, a sus seguidores. Y eso lo vas a encontrar, por un momento mira el libro de Éxodo 23, 26. Hay una promesa de Dios que dice que cuando una mujer o un hombre ya son creyentes en el Señor, somos del pueblo de Dios, la Biblia dice que no tiene por qué haber estéril entre las hijas de Dios, entre los del pueblo del Señor. No tiene por qué haber mujer estéril, y más si es de la clase sacerdotal. Hoy Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes, tanto mujeres como hombres. Por creer en Cristo somos llamados linaje santo, ¿cierto? Y somos llamados reyes y sacerdotes. Entonces, ¿por qué, si esta mujer y el esposo le sirven al Señor allá en la sinagoga, en el templo, y él es uno de esos principales sacerdotes, por qué su esposa es estéril si le sirven al Señor? Yo he hablado con mucha gente y yo no conozco la causa, pero he visto muchísima gente cristiana que se han terminado su vida entera intentando tener hijos y no han podido. Pero yo sé que hay una promesa de Dios, y las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Usted, si no ha podido tener bebés, si es hombre o es mujer, acuérdese que hay una promesa en la Biblia, y al Señor le gusta que le recordemos nuestras promesas. Si ellos ya eran demasiado viejitos, ya Dios había mostrado en la Biblia que no importaba la edad de una persona, para Dios no había nada imposible. Leamos, en Éxodo 23, 26 dice una promesa del Señor: no habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte, ¿qué más? Ni que sea estéril. ¿Y qué promete?
haré que se cumpla el número de tus días. Es decir, el tiempo en que se pare un niño deben ser 9 meses. La gestación completa de un bebé, 9 meses. Así que ni siquiera de 6 meses, ¿cómo se le llama? Bueno, de 7 son 7 mesino, de 6 no sé. Pero la Biblia dice que aún no solamente no habrá estéril, sino que tiene que cumplirse completo el proceso de formación del bebé. Así que mire qué promesa tan bonita. Y no está solamente ahí. Está en la Torá, está en el Pentateuco, también está en Deuteronomio capítulo 7, creo que está. Sí, vamos a ver Deuteronomio capítulo 7, versículo 14. Deuteronomio 7, 14. Veámoslo. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido, a ver, no, 7, 14, ahora sí. ¿Qué tal si me acompaña leyéndolo? Dice, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá varón ni hembra estéril en ti, ni en tu ganado. Entonces, si es una promesa de Dios, uno debe reclamarlas y orar y profetizar. Estas palabras hay que profetizarlas sobre los hijos de uno. Cuando tú ores, debes decir, Señor, mis niños están pequeños, tienen 8, 7 años. No estoy pensando en casar a mi niña de 7, no, ni loca que estuviera, ni casar al niño de 10. Pero Señor, declaro que mis hijos tendrán hijos. Declaro que en mi casa no habrán estériles, ni hombres, ni mujeres, ni mis nietos. Usted desate esa palabra, ponga esa palabra sobre su familia. Estos días estuve orando por una persona, pues que no digo, y le dieron un diagnóstico médico pues que suena feo, y se puso muy triste la persona, y yo me acordé de esta promesa y le dije, mira, querida hermana, el Señor prometió que no habrá estéril entre las hijas de tu pueblo. ¿Vas a creer la promesa de Dios o vas a creer el susto de los médicos? Porque los médicos dicen, esto es imposible, pero cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Oramos y sé en mi corazón que estas promesas, cuando uno las cree, se rompe todo cerco de Satanás. Y hay algo aquí. Ella, estando mayor de edad, anciana, ¿qué pasó? Vamos a ir hasta los primeros versículos y dejamos para la próxima vez. Capítulo de Lucas 1, el versículo ahora el 9. 8 y 9. Aconteció pues que mientras él ministraba como sacerdote delante de Dios en el turno de su clase, verso 9, el 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. ¿Qué más pasó? Verso 10. Y toda la multitud del pueblo estaba donde fuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor de pie. ¿Dónde se aparecen los ángeles? Vienen de parte de Dios. Tienen autoridad de Dios porque los ángeles son para enviar mensajeros, son mensajeros del Señor. Eso es lo que significa Malaj. Los ángeles son mensajeros del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. ¿Ah? ¿Y qué hizo el ángel? ¿Qué dijo el ángel? Entonces dice en el versículo 12 que al verlo, Zacarías quedó como turbado. Y el temor se apoderó de él. ¿Qué pasó? Verso siguiente. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan, que llegó a ser Juan el Bautista. Pero, pastor, ahí no dice la Biblia cuánto tiempo duró orando. No sabemos. Ah, no, pastor, pero si el hombre llevaba orando desde los 18 que se casó con ella, yo ya le hubiera dejado de pedir por eso y nos quedamos contentos y hasta adoptamos. Cuando Dios dice que algo es una promesa, sus promesas son fieles y son verdaderas. Nunca te debes de cansar de pedirle a Dios algo. Nunca te canses. Insiste. Y dice que le concedió la petición, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Claro, él lleva tanto tiempo orando que ya se acostumbró a orar, yo creo, como de recorrido. Señor, y acuérdate también del chino que te estoy pidiendo, el pelado, y no me vayas a fallar, Señor. Y cuando le dijeron que era verdad, no creyó. Qué tremendo. Mire lo que pasa en el versículo siguiente. Dice en el verso ahora 14,
y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Bueno, ¿y qué pasó? Porque será grande delante del Señor. ¿Por qué Juan fue grande delante del Señor? Porque Cristo, ¿se acuerdan? En el pasado culto aprendimos que el Señor Jesucristo, ¿qué dijo de su primo Juan? Que en el planeta Tierra no existía un ser humano con más posición elevada, más grande que Juan el Bautista. En el cielo muchos seres de Dios hay, pero allá Juan no era cosita especial, pero acá en la tierra Juan era el más grande. O sea que sí era verdad que Juan sería grande entre los hombres. Y termina el otro versículo siguiendo, vamos a este tema, y dice, porque él será grande delante del Señor. Le tenía una recomendación: no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su mamá, de su madre. Era un encargo que Dios le tenía para esa señora Elizabeth y su esposo, que ese chico era apartado para Dios de una manera increíble. Y termina ahora, vamos a dejar hasta el dos versículos siguientes. Y él, Juan, él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Siguiente, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de ¿qué? De preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Quién venía ahí enseguida del ministerio de Juan? El ministerio de Jesús de Nazaret. Empezaron los dos su ministerio a los 30 años. Juan le llevaba 6 meses, así que con 30 años y 6 meses empieza Juan su ministerio de predicación, y Jesús 6 meses después comienza el ministerio también. Bueno, 6 meses después, no, casi al mismo tiempo, después de que lo bautizó. Así que todo fue una profecía real, pero lleguemos al punto para dejarlo interesante para la próxima vez, la próxima semana. El versículo 18 está una palabra clave. Y Zacarías, ¿qué le dijo al ángel? ¿Qué le dijo al ángel? Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? O sea, deme una muestra de que sí es verdad, porque es que mi mujer ya está muy arrugadita, agachadita. Mi mujer ya... Señor, ¿por dónde, Señor? ¿Cómo va a ser posible? Deme una señal. No había que meterla a un médico o cirujano ni nada. Dios lo hizo completo y dice, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. ¿Y qué le dijo el ángel? Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Este fue el mismo ángel que se le apareció ¿a quién? María. Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte ¿qué? Estas buenas nuevas. Empezó el libro de Lucas hablando de las buenas nuevas. Entre esas, la buena nueva de que Jesús le había sido preparado el camino por su primo Juan el Bautista. Vamos a estar de pie y leemos la última porción, versículos últimos que vamos a compartir el día de hoy. Ocurrió entonces algo tremendo. A él le costó creer esto, y como no quiso o le costó creer, ¿qué le pidió Zacarías? Que le diera una muestra, ¿cierto? Versículo 20. ¿Qué tal si lo leemos? He aquí, ¿qué le dijo? Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto pase, hasta el día en que todo esto acontezca. ¿Por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Versículos siguientes, estaría mudo hasta que llegara el momento en que naciera el chico. Y el pueblo, dice la Biblia, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que se demorara en el santuario, porque el hombre no salía. Y dice el versículo, y cuando salió no podía hablarles. Y comprendieron que había visto una visión en el santuario, porque les hacía señas, pero permanecía mudo.
Y aconteció, dice la Biblia, el versículo 23, y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. O sea, a él le profetizaron que la esposa iba a tener un niño, o sea, va a quedar embarazada. Y él sigue trabajando hasta que se le pasan todos los días de cumplir su servicio. Al cumplir el servicio se va sin poder hablar. Llegó a su casa y usted ya sabe lo que pasó. Quedó embarazada Elizabeth, versículo 24. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó. ¿Cuánto duró ella encerrada? 5 meses. ¿Qué decía ella esos 5 meses? Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, yo me siento una mujer avergonzada de que toda la vida mi esposo sacerdote, yo esposa de sacerdote. La promesa de Dios dice en varias partes que no tiene que haber ninguna estéril, y yo soy la única de todos los demás sacerdotes que dicen: allá va la pecadora esa, ese viejo y esa mujer deben ser malos. Dios los ha castigado por no tener hijos, porque todo sacerdote, es más, todo el pueblo de Dios tiene que tener hijos, y ella está castigada. A ella le dio pena. ¿Por qué le dio un poco de pena? Porque si es una abuela de 70, 80 años, salir por ahí con su pipa sería: esta vieja le dio hasta un tumor, vea, pobre vieja, ¿no? Para acabar de completar ahora con el tumor en esa barriga, pobre vieja, ¿no? A esa sí que le dieron duro. Pero llegó el momento en que la alegría iba a cambiar la tristeza. Mira, hermano, que me estás escuchando, hay cosas que llevan tiempo en tu vida y han sido para ti vergonzosas, esperando, sintiéndote señalado, señalada, la gente diciendo burradas y cosas de ti. Pero Dios tiene un día en que te levanta y adereza mesa delante de ti en presencia de todos los que te han angustiado. Y cuando llega la hora, llega el momento del gozo. La iglesia está llegando a un momento de gozo inimaginable, un momento en que Dios va a cumplir promesas que mucha gente estaba buscando sin descanso, parecía que nunca las iba a encontrar. Llegó el tiempo en que la iglesia, dice la Biblia, va a subir y será una iglesia sin mancha, sin arruga y sin ninguna cosa semejante. Y ahí en el versículo 25, las palabras de Elizabeth se concretan ahora en el versículo 26, cuando dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret. Será la historia que compartiremos el próximo servicio. 6 meses después es que llega ahora el turno de quedar embarazada María. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a dejarlo hasta allí. Y vamos a orarle al Señor para pedir cosas sobrenaturales. Hoy es un día para creer en cosas que no han llegado a tu vida. Y si hay algo que no haya llegado a tu vida, yo te digo: pídelo y espéralo. No te vas a quedar mudo ni nada de eso. No te va a castigar porque no has creído. Pero sí te digo, mudos se van a quedar otros viendo lo que Dios puede hacer con los que creemos en Él. Hermoso Señor y Padre, qué bonito es investigar, conocer los hechos como lo hizo Lucas. Y gracias por la revelación de lo que significan los 4 evangelios. Hoy, al iniciar este estudio de los evangelios, me alegro de encontrar cosas maravillosas como estas, que puedes, Señor, cumplir tus maravillosos planes con cada uno de ellos. Tal vez, Señor, muchos de los que hoy estamos escuchando y viendo, en algún momento de nuestra vida hemos pensado: ¿para qué? Si yo no soy nada, no soy nadie, no he hecho nada importante, solo tengo burlas, calumnias, críticas. Tal vez siento que mi vida no ha sido nada en las manos de Dios, no he hecho las cosas grandes que otros han hecho. Pero sé que hay alguien allí, Señor, que tú ya me viste a mí en el futuro, y yo ni siquiera sé lo que yo estoy haciendo de verdad o puedo hacer para ti. Lo único que sé es que todos cumpliremos tu propósito un día. Señor, si lo estás cumpliendo en mí y yo no lo he visto, hazme entender que no he sido desechado ni desechada, como no lo fue ni siquiera Zacarías anciano y su mujer Elizabeth. Por eso hoy, como pastor también de la congregación, te ruego, Señor, que escuches a cada uno de estos hermanos en diferentes países y sea quitada su vergüenza delante de los hombres, como te pido que también un día quites la vergüenza
que muchos hombres han lanzado sobre tu siervo también. Sácanos de este tiempo de afrentas y haz, Señor, que se cumplan tus provisiones en nosotros. Yo le he pedido, Señor, a los hermanos que pidan algo que parezca imposible hoy, porque nada es para ti imposible. Escucha cada oración, suple cada necesidad, llénales ese corazón que está triste de gozo, porque son buenas nuevas de gozo y de alegría, como dijo Gabriel el ángel a ellos. También son para nosotros esas buenas nuevas. Cumple tus propósitos en mí, dile al Señor. Aunque yo vea que no he servido como yo quisiera, ayúdame, Señor, porque sé que un día me dirás: buen siervo, buena sierva. Tal vez no viste en un comienzo lo que yo hacía contigo, pero lo viste al final, cuando la iglesia ya iba a subir. Gracias, Señor, por cumplir tu propósito. Guarda también el depósito que has puesto en mí, para que no pierda mi galardón, para que no pierda mi corona. Voy a recibir eso grande y te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Bendito su nombre santo. Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Dios les guarde a cada uno de ustedes y váyase pensando: yo no soy tierra seca, tú no eres tierra estéril. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea estéril en nada.